vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, a usted y solo a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Nos acercamos, Señor, en plena certidumbre de fe, sabiendo que usted nos escucha, sabiendo que por los méritos del Señor Jesucristo tenemos libre entrada delante de su presencia, y solamente por los méritos del Señor Jesucristo, que con su sangre abrió el camino, con su sacrificio abrió el acceso, Señor, para que nos alleguemos, para que nos acerquemos delante de su presencia, sin impedimento. Le rogamos en esta hora que nos bendiga ahora por medio de la exposición de su palabra, que ella sea poderosa, eficaz para nuestra necesidad, para nuestro momento, para lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pueda traer luz a nuestro camino, pueda traer una orientación oportuna, Señor, un recordatorio, un desafío, una reprensión, un aliento. Pueda obrar todo aquello que usted tiene previsto que obre en nosotros. Nosotros la necesitamos y le pedimos por ello que nos bendiga por medio de esa su palabra, su bendita palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Convicciones es el título del mensaje de hoy. No sé si lo agotaremos hoy o solamente lo de hoy será el punto de partida de una serie de mensajes que abordaremos en las próximas semanas. Pero bueno, iniciaremos y ya veremos hacia dónde nos dirige el Señor. Convicciones. En el capítulo 4 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo viene hablando acerca de Abraham y de una manera, claro, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, de una manera creciente, cada vez muy emocionante el relato, va describiendo cierto aspecto, cierta experiencia de la vida de Abraham, del trato de Dios para con Abraham. Y por ejemplo, a partir del verso 18, Romanos 4:18, el apóstol Pablo dice que Abraham creyó, casi conocemos esa frase de memoria, preciosa, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Su esposa era estéril, también ya entrada en años. Verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y en esa frase es que quiero detenerme para esta introducción. Dice allí que el apóstol Pablo dice que Abraham estaba plenamente convencido, que tenemos allí en resaltado allí en el texto, plenamente convencido. Es una frase muy incisiva, es una frase muy enfática, plenamente convencido. Tanto dice el apóstol, como leímos, que no permitió que su condición física ni la de su esposa debilitaran su confianza en Dios. Él se veía a sí mismo y se veía, estoy en esta condición, pero Dios prometió. Veía a su esposa, decía, mi esposa está en esta condición, pero Dios prometió. Entonces no permitió que eso le afectase, ni que la incredulidad sembrase dudas. Dice, no dudó por incredulidad.
Es tan fácil a veces dar lugar a las dudas. Es tan fácil a veces permitir que la duda se instale, que la incredulidad encuentre una rendija en nuestra alma, en nuestro corazón y por allí se filtre. Pero nada de eso sucedió con Abraham. Dice, él estaba plenamente convencido. Hoy vamos a hablar de convicciones y nosotros, al igual que Abraham, necesitamos estar plenamente convencidos. No a medias, no más o menos, plenamente convencidos, totalmente convencidos. Tenemos que llegar a estar totalmente convencidos. El escritor de la carta a los Hebreos, por otro lado, nos dice, ese texto que nosotros sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es una especie de seguridad. La fe es una especie de seguridad que se mantiene aunque el objeto de nuestra fe, el objeto y razón de nuestra fe, que es Dios y sus promesas, no se vea. Aunque de momento no veamos a Dios y aunque de momento no veamos sus promesas realizadas, la fe, sin embargo, es una convicción que se mantiene a pesar de, hasta que llegue el momento en que Dios se manifiesta y sus promesas se hacen una realidad. Hablar de convicciones, por otro lado, de las convicciones que la palabra de Dios nos invita a sostener, es que hagamos referencia a muchas razones, a una multitud de razones, de aspectos que nacen y están en la palabra de Dios. No es una sola convicción, es lo que le quiero decir en este caso. No solamente necesitamos estar convencidos en un solo aspecto, sino que son muchos aspectos en los cuales necesitamos estar convencidos. Muchos aspectos que están presentes en la palabra de Dios y que deben llegar hasta nuestro pensamiento, hasta nuestro corazón y afectar nuestra forma de ver la vida, de sentir la vida y de vivir la vida. Que esos aspectos que nosotros encontramos en la palabra de Dios afecten nuestra manera de ver la vida, de sentir la vida y de vivir la vida. De eso se trata, de eso se trata. Y a continuación, entonces, mis hermanos y amigos, le invito a que consideremos 7 de esos aspectos y no se agotan. Estos son solo la entrada, no sé cuántos más podríamos encontrar. ¿Por dónde comenzar? Si hablamos de las convicciones, ¿cuál debe ser nuestra primera convicción? ¿De dónde partir? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca donde debemos partir? Yo creo que necesariamente lo primero es nuestras convicciones sobre Dios. Es el punto de partida. Nuestras convicciones sobre Dios. Creo que es la base de todo el edificio de nuestra fe. Parte sobre la persona de Dios, sobre el obrar de Dios, sobre Dios mismo, sobre Dios mismo. Si somos verdaderamente creyentes, no podemos albergar dudas sobre la realidad y la existencia de Dios. Definitivamente. Y nadie debería tener dudas con relación a la existencia de Dios. Basta mirar a nuestro alrededor para saber que Dios está presente. A donde usted ponga el ojo, literalmente, a donde nosotros coloquemos la mirada, allí está una evidencia de la prueba de Dios, de la existencia de Dios. Mírese en un espejo. Mírese en un espejo. Y luego pregúntese, ¿por qué estoy acá? ¿De dónde vine? Mire cualquier cosa, salga afuera y mire los árboles y de por qué están allí, de dónde salieron.
Mire hacia el cielo, mire el sol, mire en una noche las estrellas y diga por qué están allí en el firmamento, en el espacio. ¿Quién las colocó? Todo está en algún lugar por causa de alguien que lo colocó. ¿De dónde salió este púlpito? Alguien tuvo que haberlo hecho. ¿De dónde salió esto? Alguien tuvo que haberlo fabricado, que haberlo diseñado. ¿Por qué funciona de tal forma? Alguien pensó y le dio la estructura. Nada surge de la nada. De la nada, nada surge. Es imposible. Eso de lo que en algún tiempo algunos pensadores equivocados dijeron, la generación espontánea. No sé si recuerdan. En algún tiempo algunos biólogos pensaron, no, la generación espontánea, espontáneamente por sí solo, un caldo de cultivo, de allí surgió la primera célula, puras tonterías. De la nada, nada surge. Nada surge. Se necesita la actividad, se necesita la intervención de un poder que ordene y que traiga las cosas a la creación, a la existencia. Solamente los necios dicen que no hay Dios. Es un bruto, perdón la expresión. La Biblia no dice bruto, la Biblia dice es un necio el que diga que Dios no existe. Salmo 14:1, Salmo 53:1. Dice el necio, el falto de entendimiento, el necio, el que no quiere ver, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Solamente el necio. Y estamos llamados a conocer, a reconocer, a obedecer y amar a ese Dios sabio y todopoderoso que nos trajo a la existencia. Llamados a conocerle, reconocerle, obedecerle y amarle. Y no sé si deberíamos colocar primero el amor antes de la obediencia. Si le amamos, le vamos a obedecer. Y si no le obedecemos, es porque todavía no le amamos. Así de simple. Pero estamos llamados a eso. Y por eso insistimos, por eso venimos acá, por eso escuchamos su palabra. Y todos aquellos que hemos comenzado a reconocer a Dios como Señor, y la palabra Señor, recuerde, significa dueño. Cuando decimos Jesús es mi Señor, es como que estamos diciendo Jesús es mi dueño. Cuando decimos Dios es mi Señor, lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice es Él es nuestro dueño. Amo. O sea que no soy libre. Claro que no somos libres, le pertenecemos a Él. Somos de Él. Estamos llamados a reconocernos como suyo y vivir para Él, por tanto. Y aunque no lo creamos al principio, en esa dependencia, en esa santa dependencia, en esa santa esclavitud, donde renunciamos a nuestra libertad y ahora nos reconocemos de Él, allí está nuestra felicidad. Allí estará nuestra gloria, allí estará nuestra realización, allí estará nuestra satisfacción más profunda, allí estará todo lo que nosotros anhelamos sin saber dónde encontrarlo. Y aunque pensemos, pero voy a perder mi libertad, no, estaremos ganando. Pero, no podré hacer lo que me gusta. Usted podrá, como dice la Biblia, pruébelo, dese la oportunidad de probarlo. Gustad y ve que es bueno el Señor, dichosos los hombres que confían en Él. Entonces, primero, algunas cosas nos dice Hebreos 11:6. ¿Tenemos esa cita de Hebreos allí? ¿No? ¿La siguiente lámina? Sí, Hebreos 11:1. Bueno, no sé, déjeme seguir acá si la cita es o no es. Algunas cosas nos dicen Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6 dice, ¿por qué no tengo ese texto acá? Primero, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerda? Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que además es galardonador de los que le buscan. Entonces, algunas cosas encontramos en ese texto. Primero, si hemos de agradar a Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, porque es necesario que creamos que Él está allí. Porque de otra manera es imposible agradarle. Es imposible agradarle si no tenemos fe. Sin fe, dice el texto, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hemos de agradar a Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Si queremos que Dios se agrade de nosotros, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Si queremos que Dios nos mire con agrado y gozar del favor divino, de la bendición de Dios, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Porque sin fe es imposible que disfrutemos la bendición de Dios, que disfrutemos las bondades de Dios, que disfrutemos del favor divino. Es imposible, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo segundo que nos dice este texto es que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa, Dios premia a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Y yo no sé hasta qué punto estamos convencidos de ese hecho, de que Dios recompensa, de que Dios galardona, de que Dios premia a los que le buscan. Que mientras más le buscamos, mientras alguien más le busca, más recompensa tiene de esa su fe, de ese buscar de Dios. Si no en esta vida, porque quiero hacer la salvedad, si las recompensas no llegan en esta vida, porque a veces no llegan en esta vida, con toda seguridad las recibiremos en la vida venidera. Con toda seguridad las recibiremos allá. Lo mejor que nos puede pasar en relación a este primer punto, entonces, es que vivamos con la convicción de que Dios merece nuestro reconocimiento. Tenemos que estar convencidos de que Dios merece nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Dios merece nuestro respeto. ¿Sabe lo que es respeto? ¿Sabe cómo se manifiesta el respeto? A veces el respeto es obediencia, a veces el respeto es bajar la cabeza, a veces el respeto es guardar silencio, a veces el respeto es no voy a hacer esto porque lo voy a desagradar. Por respeto a Él no lo voy a hacer. ¿Cuántas cosas estamos llamados a dejar para manifestarle nuestro respeto al Señor? Podemos pensar en eso. Dios es merecedor de nuestro respeto y aún más que de nuestro respeto, de nuestra obediencia. Y en consecuencia que vivamos siempre como delante de Él. En segundo lugar, tenemos que tener convicciones sobre ese hecho, sobre la adoración. Sobre la adoración. No lea de momento el texto bíblico. Solamente piense en la frase. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicción sobre la adoración. ¿De qué estamos hablando? Porque Dios es quien Él es. Porque Dios es como Él es. Dios es digno de ser adorado. Porque Dios es así como Él es,
el asunto de la adoración es un asunto de principal importancia. Cuando hablamos acerca de Dios, entonces la adoración está allí en lo primero que resalta. Dios es digno de adoración. Dios es digno de ser adorado. Y solo Él. Y únicamente Él es digno de ser adorado. Ningún hombre es digno de adoración. Ningún objeto es digno de adoración. Ninguna actividad es digna de ser tenida por algo sagrado, adorado. No. Dios, solamente Dios es digno de adoración. No hay otro que sea digno de adoración. Aunque nosotros a veces podemos expresar, no, que yo adoro a mis hijos, no, pero no es correcto expresarnos así. Ni siquiera nuestros hijos son dignos de adoración, ni siquiera nuestros amados son dignos de adoración. Únicamente Dios es digno de adoración. Dios es digno de ser adorado. Y todo aquel que le conoce, toda aquella persona que comienza a conocer a Dios, lo primero que va a hacer es que le va a comenzar a adorar. Si en verdad le conoce, le adorará, porque Dios es digno de adoración. Si no le adora, es porque todavía no le conoce. Si no ve que Dios es digno de adoración, es porque todavía no le ha visto. Todavía no tiene idea de quién es. Pero una de las primeras cosas que encontraremos cuando tenemos un encuentro con Dios es que Él es digno de adoración. Él es digno de adoración. Muchas personas pretenden tener una idea acerca de Dios. Si nosotros hacemos una encuesta, de seguro, de 100 personas habrán quizás 90 que dirán, sí, Dios es lo más importante, Dios es lo más grande. Algunos dirán, Diosito, el Diosito mío, yo todos los días me encomiendo a Él y espero su bendición. Estoy seguro de que de 100, por lo menos casi 90 personas se expresarán de esa forma. Y la historia de la humanidad está llena del elemento adoración. En todas las culturas y en todos los tiempos. El problema es que es falsa adoración. El problema es que es falsa adoración. En el Evangelio de Juan, que es de donde está tomada esta cita, está el relato del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer. Juan capítulo 4. Y la mujer le llega al Señor y le dice esto y le dice aquello y le dice la mujer le dice, Señor, nosotros adoramos en tal lugar y todos nuestros padres y nuestros antepasados adoraron en ese lugar. Ustedes dicen que no se debe adorar allí, pero nosotros adoramos a Dios allí. Y el Señor Jesucristo le dice, tus contemporáneos, tus antepasados no saben lo que hacen. Ustedes adoran sin saber. Eso no es adoración, le dijo el Señor Jesucristo. Nosotros adoramos en verdad. Y le dice el Señor, porque ellas eran samaritanos, le dice el Señor, la salvación viene de los judíos. Y le guste o no le guste a quien sea, la salvación se manifestó a esta tierra por medio de los judíos. Jesucristo era judío, descendiente de Abraham. La salvación llegó a la humanidad a través de la simiente de Abraham. Dios le dijo a Abraham, la promesa era, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por designio divino se estableció eso así. Y entonces Jesucristo le dice eso a la mujer, de que la adoración de ella y de su gente era una adoración falsa. Es el texto que tenemos allí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, le dice el Señor, vendrá un tiempo, vendrá una hora, vendrá una época en que ni en Jerusalén ni en aquel monte se adorará, sino que los verdaderos adoradores, fíjense en esa frase que está en rojo allí, ¿los qué? Esa frase establece, si habla de verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. Si el Señor Jesucristo dijo, vendrá un momento en que los verdaderos adoradores se manifestarán, es porque había mucha falsa adoración.
muchos falsos adoradores, que dicen adorar a Dios, pero no están adorando a Dios porque no le conocen. ¿Y cómo van a adorarle si no le conocen? Que dicen adorar a Dios, pero no le obedecen. ¿Y cómo van a adorar a Dios si no le obedecen? Que dicen adorar a Dios, pero no le honran ni le respetan. ¿Y cómo van a adorar a Dios si no le honran ni le respetan? Es imposible, es un absurdo. Entonces es una falsa adoración. Así hagan lo que hagan. Así tengan un altar, así canten, así se arrodillen, así hagan lo que hagan, es una falsa adoración. Pero el Señor Jesucristo entonces dijo, los verdaderos adoradores van a adorar al Padre y le adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué le quiero decir con este punto? Convicciones sobre la adoración. Número 1. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Usted tiene que aprender a adorar a Dios. Y eso no es cantar aquí en la iglesia. Nosotros llamamos el tiempo de adoración que cantamos, pero eso no es adorar necesariamente. Podemos cantar y no estar adorando. Podemos aplaudir delante del Señor y no estar adorando. Tenemos que aprender a adorar a Dios, número 1. Aprender a rendir verdadera adoración a Dios. Y para ello tenemos que tener verdadero conocimiento de quién es Dios. Por eso dice, los que le adoran, los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu, pero en verdad. En espíritu y en verdad. Dios es digno de adoración y Él espera que le adoremos. ¿Sabe que tenemos que descubrir por nuestra propia experiencia que Dios es digno? No porque nos lo diga alguien, no porque lo escuchemos de otros, sino que nosotros mismos, usted, llegue al convencimiento, a la convicción de que Dios es digno de ser adorado. Y así nadie tendrá que decirle a usted, adore a Dios, porque usted sabrá por propia convicción de que tiene que adorarle, de que debe adorarle, porque Él es digno de adoración. Finalmente, para cerrar este punto, lo que está en amarillo, el Padre, Dios mismo, busca gente que le adore. Dios mismo está buscando verdaderos adoradores. ¿Lo encontrará en usted? ¿Lo encontrará en nosotros? ¿Encontrará el Señor en nosotros integrantes de esos verdaderos adoradores? Quiere el Señor que así sea. Que el Señor encuentre en cada uno de nosotros que nosotros somos de esos verdaderos adoradores. En tercer lugar, nuestras convicciones sobre el servir a Dios. Si Dios es grande y lo es, Señor omnipotente. Si Dios es digno de adoración, entonces tenemos que servir a Dios. Tenemos que servir a Dios. Podemos hacer muchas cosas en la vida. Podemos hacer muchas cosas en la vida. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que usted está en Cristo, ahora que usted tiene una relación con el Señor, la mejor cosa que usted puede hacer, digo cosa, pero lo mejor que usted puede hacer es servir a Dios. Ahora que usted ha comenzado a caminar con Cristo Jesús, ahora que usted ha comenzado a caminar con el Señor, lo mejor que usted puede hacer con su vida es servir a Dios, servir a Dios, servir al Señor. Por muchas razones, pero permítame mencionar solo 2. Primero, como dice en Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenos propósitos, para buenas obras que Dios mismo preparó. Que Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo que usted tiene se lo dio el Señor. Sus talentos, sus capacidades,
su inteligencia, sus habilidades, su potencial, como suele llamarse. Todo lo recibió de Dios. ¿Y por qué se lo dio el Señor? Para que se pierdan. ¿Sabe qué es una tristeza? El talento desperdiciado. ¿Sabe qué es una tristeza? Los recursos desperdiciados que se pierden. Siempre será una pérdida, que algo de lamentar. Una persona con capacidad y que esté perdiendo su vida, pudiendo hacer tanto. ¿Y Dios por qué nos dio lo que nos dio? Para que le sirvamos. Nos preparó el camino para que le sirvamos. Nos preparó el escenario, nos preparó las circunstancias, nos preparó la vida, las etapas de nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida para que le sirvamos, para que andemos en buenas obras, como dice allí en Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos creados para eso, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, lo cual implica, repito, que Dios preparó las circunstancias y las oportunidades que se nos presentan en la vida para que le sirvamos y respondamos de esa manera al propósito que Él tiene. Cuando nosotros respondemos a ese propósito de Dios, cuando usted responde a ese propósito del Señor, usted experimentará un sentido de realización, un sentido de gozo, un sentido de trascendencia, un sentido de que su vida es útil, de que su vida responde a un propósito mayor, que no solamente estamos en esta vida para comer, pasar un rato, dormir y morir. Y ahí terminó todo. No, sino que nuestra vida tiene un eco de trascendencia hacia la eternidad. Y que aún como dice la Biblia en Apocalipsis, nuestras obras, aunque partamos de esta tierra, nuestras obras van con nosotros. No perecieron, nuestras obras siguen con nosotros. Y vamos a la presencia de Dios y vamos con lo que hicimos para Él. Y todavía ya se hablará de las obras que hicimos para Él. Y todavía ya se nos recompensará por el trabajo que hicimos para Él. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque a resumidas cuentas, el servir a Dios, el servir a su causa, el servir a nuestro semejante, porque cuando hablamos de servir a Dios, usted puede servir a Dios a solas. Una manera de servir a Dios a solas cuando usted hace oración por alguien. Y usted no está involucrado en nada, en ninguna actividad externa, pero está orando por el reino de Dios. Venga tu reino y tu justicia, dice una frase de lo que llamamos el Padre Nuestro. Y cuando estamos pidiendo, Señor, que venga tu reino y tu justicia, que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Cuando estamos orando, estamos sirviendo a la causa del Señor. Esa es una manera, pero no se agota allí. Cuando usted sirve a su prójimo, llevando un bocado de pan al que necesita, prestando una ayuda al que la necesita, prestando su oído solamente para escuchar a alguien que necesita ser escuchado, brindándole un poco de compañía a alguien que se siente solo, que se siente atribulado, que se siente deprimido. Cuando usted presta solamente eso, un poco de tiempo, ¿sabe lo que es tiempo? Y que no le requerirá un gasto, sino solamente que usted disponga de un poco de tiempo para acompañar a alguien porque está en alguna necesidad de algún tipo. Y usted sirve a su prójimo por amor. Usted está sirviendo a Dios. Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando ustedes vieron a aquel que estaba en esa necesidad y le hicieron ese bien, me lo hicieron a mí, dijo el Señor Jesucristo. Cuando ustedes vieron a aquel pobrecito y le dieron de comer, me lo hicieron a mí. Cuando ustedes vieron a aquel desnudo que no tenía ropa y le dieron, me lo hicieron a mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces esa es una forma muy práctica de servir a Dios. No tenemos que vivir dentro del templo para decir que voy a servir a Dios todos los días y que todos los días tengo que ir a la iglesia. No, servimos a Dios y podemos servir a Dios en nuestra vida diaria. Y la mamá, la ama de casa, al dedicarse a su esposo y al dedicarse a sus hijos, si lo hace con conciencia, puede hacerlo y está sirviendo a Dios al servir a su familia. Y cuando nosotros somos buenos vecinos, estamos sirviendo a Dios al ser buenos vecinos.
Y cuando usted es honesto en su trabajo y responsable en su trabajo y no defrauda y no falta y hace su trabajo con esmero y responsabilidad, usted puede estar sirviendo a Dios al ser un trabajador como debe ser. 3 aspectos para cerrar este punto que ya me he extendido mucho. En la cita primera de Juan, Néstor, por favor. Si alguno me sirve, dijo el Señor, lo que está en blanco. Si alguno me sirve, sígame. Es como que dijera, como traducen otras versiones, el que me quiera servir, si alguien me quiere servir, tendrá que seguirme. Cámbiele el sígame y piense obedézcame. Si alguno me quiere servir, tendrá que obedecerme, dice el Señor Jesucristo. No podemos servir a Dios si no le obedecemos. No podemos servir a Dios si no obedecemos al Señor Jesucristo. Alguien dirá, yo le hago el bien al prójimo, volviendo al ejemplo. Pero si no obedece al Señor, le hace el bien al prójimo, pero no está sirviendo a Dios. ¿Sí lo vemos? Puede ser la misma actividad, pero este le dio un poco de pan. Y este hizo lo mismo, es más, le dio más pan, le llevó una bolsa grande de pan. Pero resulta que este sirvió a Dios y este no. Porque este obedece al Señor y lo hace para el Señor. Y este lo hace porque quiere hacerlo y tienen cierta compasión, no sé. Pero si no obedece al Señor, no puede servirle. Si alguno me quiere servir, el Señor dijo, sígame, número 1. En segundo lugar, lo que está en amarillo. Cuando servimos, sea lo que sea que nosotros estemos haciendo y el lugar donde nos encontremos, podemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Dice, donde esté mi servidor, se metió para allá, para un barrio peligroso, yo estoy allá con él. Se fue para el hospital, en estos tiempos de virus, yo estoy con él. Se fue para la selva, yo estoy con él. Para donde vaya el siervo del Señor, si va a servir al Señor, puede tener la seguridad de que el Señor mismo estará con él. El Señor dijo, donde esté mi siervo, dice, donde yo estoy, allí va a estar también mi servidor. Y en tercer lugar y último, lo que está en azul. ¿No quiere usted recibir una honra de parte de Dios? La honra de Dios de seguro tiene que ser la más grande recompensa que pueden recibir aquellos que sirven a Dios. Si alguno me sirve, dice mi Padre, le honrará. Que Dios va a honrar al que sirva al Señor. Mi Padre le honrará, Dios le honrará. La honra de Dios debe ser mejor que cualquier sueldo. Debe ser mejor que cualquier bien material, debe ser mejor que cualquier elogio, debe ser mejor que cualquier reconocimiento público humano, la honra de Dios. Si alguno me sirve, quien quiera que sea, mi Padre le honrará, dijo el Señor Jesucristo. En cuarto lugar, mis hermanos y amigos, nuestras convicciones sobre la palabra de Dios. Que la gente que no conozca al Señor menosprecie la Biblia es lamentable, pero es entendible. Que la gente tenga una opinión, que los que no conocen al Señor tengan una opinión equivocada y piensen, no, la Biblia es un libro lleno de fábulas, lleno de errores, lleno de que fue escrito para manipular a la gente, para que sí. Eso es comprensible, que no quieran saber nada de la Biblia. Pero que los que somos cristianos no le demos el valor que ella merece, eso es más lamentable todavía. Porque que la gente que no conozca al Señor la tenga en poco, ok. Pero que nosotros que decimos conocer al Señor no la valoremos como ella tiene que ser valorada, eso es muy lamentable. Diría, eso es muy lamentable.
Nosotros, usted y yo, y todos los que somos cristianos, tenemos que llegar a ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a entregar la vida por este libro. Literalmente. Que podamos llegar, que el Señor nos conceda la gracia de llegar a estar tan identificados, que amamos tanto este libro que decimos, a mí me pueden quitar la cabeza, pero yo no le daré la espalda a este libro, ni negaré lo que allí dice. Y alguien dirá, es fanatismo. Eso es fanatismo. No, eso es convicción. Eso no es ser fanático, eso es convicción. Si en verdad esta es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, si en verdad este es el libro santo de Dios, como no hay otro libro en la tierra, si en verdad esta es la palabra de Dios que pasará el cielo, pasará la tierra, pero ella permanecerá, entonces a mí que me quiten la vida, a mí que me maten, a nosotros todos entonces que nos maten, pero nosotros morimos con este libro abrazado. Nosotros morimos con las palabras que están acá, con las promesas que están acá, confesando lo que está acá, creyendo lo que está acá, defendiendo lo que está acá. Y eso fue lo que hicieron, lo que hizo el Señor Jesucristo, eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y los persiguieron, y los encarcelaron, y los maltrataron, y los asesinaron, pero ellos dijeron, no dejamos lo que está aquí. ¿Por dónde comenzar, mis hermanos? Convicción. Estar convencidos de que la palabra de Dios es lo que es. Ella dice que es palabra viva y de poder, capaz de penetrar hasta las profundidades del alma para obrar cambios de impactos eternos en la vida de los hombres. Eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que esté oculta delante de su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es palabra viva y no letra muerta. El Quijote, maravillosa obra literaria, yo creo que no hay otra novela que se haya escrito en toda la historia como el famoso Don Quijote, pero es un relato imaginario, ficticio, maravilloso, sí, pero es letra muerta, en nada comparable con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y no letra muerta, es poderosa y eficaz para obrar cambios, porque eso es lo que sucede, eso es lo maravilloso de la Escritura, que cuando una persona comienza a leer la Biblia, cuando una persona comienza a identificarse con los postulados bíblicos, cuando una persona comienza a acercar su corazón a la enseñanza de la Escritura, eso produce un cambio. Va cambiando, va afectando de una manera que uno no puede ni explicar ni determinar, pero comienza a cambiar a la misma persona que la lee. Comienza a cambiarle, comienza a transformarle, y siempre para bien, y siempre para bien. Un cambio que va desde adentro hacia afuera, un cambio que va desde el corazón, el carácter, las actitudes. Y el mal hablado deja de ser mal hablado. Y el iracundo deja de ser iracundo. Y el maltratador deja de ser maltratador. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice Primera de Pedro 1:23. Es palabra siempre vigente. ¿Cómo es posible que estos textos que están acá, algunos escritos hace más de 2000 años, otros escritos, el último, por allá en el año 100, cómo es posible que esos textos que tienen casi 2000 años, los más nuevos, todavía estén vigentes? ¿Qué cosa? Que no tenemos que reformularla, que no tenemos que actualizarla, que no haya necesidad de adaptarla a nuestros tiempos modernos, porque sigue vigente. ¿Qué cosa? Siempre vigente, siempre oportuna, útil y conveniente para enseñar, para redarguir,
Necesitamos, por un lado, ser enseñados. Ahí está la Biblia. Necesitamos ser redarguidos. A veces nadie nos convence de que estamos obrando mal. Nadie. A veces ni los que somos casados, ni nuestra propia esposa, que nos conoce casi que mejor que nuestras madres, nos pueden convencer de que estamos obrando mal. Y solamente la palabra de Dios nos puede redarguir. Y viene la palabra de Dios y leemos y nos redarguye y nos convence de que tenemos que cambiar. Útil para redarguir, para corregir. ¿Y quién no necesita ser corregido? Para instruir en justicia, a fin de que estemos completamente listos y preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Termino este punto. Tenemos que orar e insistir hasta que estemos tan convencidos de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas, en nosotros como personas, en nuestro vivir como hijos de Dios y por lo tanto en nuestra familia. Llegar a un punto en que estemos tan convencidos de lo que recibimos de este libro, de estas palabras, que usted pueda llegar y decir, no puedo vivir sin ella. Si yo le pregunto, ¿usted tomó agua ayer? Es casi seguro de que usted me dice, sí, yo tomé agua. ¿Usted comió? Y usted me va a decir, sí, yo comí. ¿No quiere dejar de comer? Si nosotros pudiésemos desearla como el agua, si pudiésemos desearla como la comida y decir, hoy no he comido, voy a sentarme con la palabra de Dios. O decir, tengo sed, voy a saciarme y me siento con mi Biblia a leer y a leer y a leer, a saciarme y a beber de allí. Es como agua viva, es verdadero pan, es verdadero pan. Pero a veces algo pasa, mis hermanos, que no la vemos así y estamos sedientos, pero buscamos saciar esa sed en lo que no sacia, en lo que no nos puede saciar. Y estamos hambrientos y comemos cualquier cosa, pero no, eso tampoco nos llena. Y aquí está lo que necesitamos. Y aquí está lo que necesitamos. Tenemos que convencernos de que lo que aquí Dios nos ofrece es lo que necesitamos. Tenemos que convencernos. Oremos, pidámosle y acerquémonos. Insistamos. En quinto lugar, las convicciones sobre el amor. Hace varios años, no quiero decir mucho, pero cuando yo era pequeño, salió una versión del Nuevo Testamento, por lo menos llegó acá a Venezuela, a Cabimas, a la iglesia donde yo estaba. Tenía una portada verdecita con un hombre y un niño ahí y decía, lo más importante es el amor. Esa era una versión de un Nuevo Testamento. La portada decía, lo más importante es el amor. Era un Nuevo Testamento. Todavía entré por las redes y veo que todavía parece que se consigue. Lo más importante es el amor. Una versión así como actualizada del Nuevo Testamento. Y yo creo que es una frase importante, que es buena para remarcar ese aspecto. Tantas cosas en la vida cristiana importantes. Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante en la vida cristiana? Parece que es el amor. Parece que lo más importante en la vida cristiana, por donde lo miremos, es el amor. Piense usted, tantos mandamientos en la Biblia, los judíos los tenían enumeraditos, creo que decían que eran 613 mandamientos.
el decálogo, los famosos 10 mandamientos. Y cuando le preguntan al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Siempre digo esto, el Señor Jesucristo, el mandamiento más importante no estaba en los 10 mandamientos que recibió Moisés. Lo sacó por allá de un texto que escondido, digo escondido, pero estaba por allí en la ley. Y decía el mandamiento más importante, y si lo dijo el Señor Jesucristo, tiene razón porque Él siempre tiene razón. El Señor Jesucristo dijo, el mandamiento más importante de todos esos cientos de mandamientos, el más importante es, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor Jesucristo. Entonces el primer mandamiento es el del amor para con Dios. Y el segundo mandamiento más importante también es el del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando vemos el amor, sí, el amor definitivamente está entre lo primero. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, el apóstol va a mencionar 9 frutos o 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero que menciona? ¿Casualidad? No es casualidad, no es algo aleatorio. El primer fruto entonces que menciona, la primera manifestación del fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor. Después menciona los otros, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero, amor. El apóstol Pablo está disertando sobre el amor, 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, pero el amor nunca dejará de ser. Y al final del cierre de la conclusión dice, hoy tenemos 3 cosas. La fe, que es muy importante la fe. La esperanza, que es muy importante también. Y el amor. Y dice el apóstol Pablo, y el mayor de esos 3 es el amor. Lo más importante de esos 3, más importante que la fe, más importante que la esperanza, es el amor. El mayor de ellos 3 es el amor. Entonces tenemos que revisar nuestras convicciones sobre el amor. Es lo que le quiero decir en este momento con relación a este punto. Es el gran tema del mensaje cristiano, el amor. Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, en esto van a saber la gente que ustedes son mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que van a andar con una Biblia debajo del brazo todo el día y van a saber ahora si son cristianos. No. En esto conocerán todos mis discípulos, en que van todos los domingos a la iglesia. No, no dijo eso. Dice, si tuviereis amor los unos para con los otros. Si ustedes se aman, todo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Esa es la característica del verdadero creyente. Y el mejor testimonio es el del amor. De manera, mis hermanos y amigos, el amor tiene necesariamente que estar en nuestras prioridades. El amor tiene que estar entre nuestras prioridades. No podemos prescindir del amor, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, el amor después lo atiendo. No podemos darnos ese lujo. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Lo cantamos con los niños. Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor. ¿Qué más, Jairo? Búscalo y verás en el capítulo 4, versículo 8, 1 de Juan. Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Y el que no ama, no le ha conocido. Y el que no ama no le ha conocido, porque Dios es amor. Tenemos que proponernos ser vasos de amor. Tenemos que proponernos ser vasos de amor, instrumentos de amor.
testimonios vivos del amor de Dios. El amor no es una emoción. El amor no son cosquillitas en el corazón ni en el estómago. El amor son hechos concretos. El amor son acciones. El que ama sufre. El amor es sufrido. El que ama se duele, el que ama se preocupa, el que ama le da insomnio en las noches, no puede dormir porque ama y está preocupado por el que ama. El que ama se duele del desapego, se duele de la indiferencia, se duele de las malas actitudes. El amor es muy práctico. El amor es muy práctico. Número 6 y penúltimo. ¿Qué hacemos con el perdón? ¿Qué hacemos con el perdón? Tenemos que revisar, tenemos que profundizar nuestras convicciones sobre el perdón. No estoy pensando en el perdón de Dios. No vamos a referirnos al perdón de Dios, sino al perdón entre nosotros. Al perdón entre nosotros, de los unos para con los otros. No se trata de, la Biblia no dice que nos disculpemos unos a otros, dice que nos perdonemos. Yo no sé por qué hay a veces un pensamiento de algo así como que perdón solamente se le pide a Dios. A las personas le decimos que nos disculpen. Eso es falso. Es falso y no es bíblico. La Biblia dice que nos debemos pedir perdón unos a otros. No solo a Dios, pero también unos a otros nos debemos pedir perdón cada vez que sea necesario. Y tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Por qué se hace necesario perdonar? ¿Por qué es imprescindible que nos perdonemos? Y usted sabe, la respuesta es obvia, porque con mucha facilidad nos faltamos unos a otros. Con mucha facilidad nos defraudamos unos a otros. Con mucha facilidad nos ofendemos unos a otros. Nos quedamos mal unos a otros. Con mucha facilidad. Sin querer o a veces queriendo, nos herimos unos a otros. A veces nos hacemos daño sin intención. Pero a veces es porque estamos molestos y con intención vamos y le clavamos la púa, el puñal, no sé, la herida al otro. Por eso es imprescindible que nos perdonemos unos a otros. Pero en segundo lugar, porque si yo no quiero perdonar, si usted no quiere perdonar al que le hizo daño, si usted no quiere perdonar, si usted se niega a perdonar al que le hirió, al que le hizo daño, al que le causó dolor, la alternativa, lo que le va a quedar es el resentimiento. Si no perdonamos, nos amargamos. Si no perdonamos, nos resentimos. Si no perdonamos, nos enfermamos. Nos enfermamos espiritualmente, nos enfermamos en nuestro corazón y aún hasta en el cuerpo. Hay hasta enfermedades físicas que son la manifestación de la carga emocional que va aquí por dentro, de la falta de perdón, de amargura, de cuestiones. Entonces la alternativa que nos queda si nos cerramos al perdón es muy mala. Es muy mala. Alguien ha dicho perdonar es como soltar, como que yo llevo una carga y decido soltarla, ya no voy a llevar más esa carga. Sí, es como un buen ejemplo, ¿qué dice Colosenses 3:13? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Tengo una queja
contra cualquiera, entonces dice, la palabra de Dios me dice, perdona. Tengo un motivo, es válido, es real, no es imaginario, es de verdad. Pero aunque sea de verdad y sea real y todo eso, entonces dice, perdónalo. Si alguno tuviere queja contra otro, perdónalo. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Qué dice allí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo le pregunto, ¿cómo nos perdonó el Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos perdonó? ¿Cuántas veces nos perdonó? ¿Cómo nos perdonó? Nos dijo, te voy a dejar pasar esta, pero si me la volvés a hacer. Nos dijo así. Nos perdonó todo. Nos perdonó cosas horribles. Nos perdonó cosas que por vergüenza no las diríamos a nadie, que solamente entre Dios y nosotros sabemos que sucedieron. Y Él nos las perdonó. Nos perdonó de esa forma. Entonces dice, si el Señor nos perdonó de esa forma, así también tenemos que perdonar al otro, perdonarnos unos a otros, perdonarnos sin reserva, perdonarnos totalmente, perdonarnos todo, lo que hubiere que perdonar, perdonar. Las cosas más increíbles se pueden perdonar. No hay cosa que no podamos perdonar. Si usted lo decide, usted puede perdonar todo, 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 absolutamente todo. Hay padres que han tenido que perdonar a los que le han quitado la vida a sus hijos. ¿Sabe qué terrible eso? Y el padre fue hasta donde estaba el asesino de su hijo para decirle que lo perdonaba. ¿Ah? No sé qué dolor más terrible puede haber que ese. Pero cualquier cosa podemos perdonar. Y porque el Señor nos dio la pauta y Él lo hizo con nosotros. Hay una segunda cita, Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esta cita de Santiago nos presenta el perdón desde otra perspectiva. Entonces ya no es solo el perdón algo que ocurre en mi corazón, que yo decido perdonar, sino que se nos presenta el perdón como algo que tiene que salir de nuestras bocas, de nuestros labios. Entonces yo le falté al hermano Ángel, yo voy hasta donde está el hermano Ángel y le digo, hermano Ángel, necesito que me perdone. Yo le dije a usted esto y esto y esto y no hice bien al decirle esas palabras. Perdóneme, hermano. Dice, confesémonos nuestras ofensas unos a otros. Yo le pregunto, voy a referirme solamente a los esposos y esposas. ¿Sabe dónde se producen chispas? En el matrimonio. Zoraida no vino hoy, pero vino mi suegra. No puedo hablar mucho. Pero ¿sabe dónde se producen fricciones en el matrimonio? Razón tenía el apóstol Pablo. El que se casa va a tener aflicciones de la carne. Pablo dijo, mejor es quedarse solo. Yo no leí ese texto antes. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hombre? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? No sé por qué a veces somos tan duros, tan reacios, tan tosudos, tan tercos.
que nos cuesta pedirle perdón a nuestra esposa a pesar de que hemos fallado o que le hemos faltado. Y entonces queremos pasar la página y sencillamente que ella nos perdone, pero sin nosotros decirle, mi amor, perdóname, porque te traté así, o aquello. Pero igual, esposa, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su esposo? Y no me diga ninguno de ustedes que no hace falta, porque si no, ese mandamiento está de más en la Biblia. Y le aseguro que más nos faltamos esposos a esposas y esposas a esposos que aquí entre la iglesia, entre nosotros. Porque aquí en la iglesia nos vemos un ratico el domingo, un ratico el miércoles y no sé cuándo más. Pero allá en la casa nos vemos todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Y allá surgen muchas diferencias y surgen muchas incomprensiones y allá, aquí nos ponemos la mejor cara y el mejor semblante, pero allá a veces, usted sabe. Entonces, y ese texto es para eso. Pero de repente también un padre con su hijo. ¿Puede un padre pedirle perdón a su hijo? Sí, porque claro. A veces el hijo necesita que el papá le pida perdón. A veces. Pero muchachos y muchachas, también en el otro sentido. A veces ustedes son los que tienen que pedirle perdón a su madre o a su papá. Y es bíblico. Y dice la Biblia que debemos confesarnos, reconocer nuestras ofensas y nuestras faltas uno con otro. Y luego de esa confesión, ¿qué viene? Allí dice, confesaos vuestras ofensas y después ¿qué? Después oramos. Y entonces después oramos. Oro con mi esposa, oro con mi hijo, oro con mi hermano, oro con Y después como consecuencia de esa confesión y resultado de esa oración, el corazón es sanado. La relación es sanada. Somos sanados aquí adentro, somos sanados. A veces estamos enredados, amargados, estamos allí porque por falta de esto, falta de reconocimiento, falta de humildad, falta de reconocer, falta de pedir perdón, falta de tratar ese aspecto. Y es necesario. Y allí está la palabra de Dios. Séptimo y último lugar. Nuestras convicciones sobre el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cuando una persona reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, cuando una persona reconoce que está separado de Dios y que necesita reconciliarse con Dios y se acerca al Evangelio, se acerca a Dios por la puerta, la única puerta que hay para acercarse a Dios, que es el Señor Jesucristo y su Evangelio, cuando una persona abraza la fe, cuando una persona se entrega al Señor y le dice, Señor, te reconozco como mi Salvador, pongo mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz, que allí está mi perdón y mi salvación. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar, a habitar en esa persona. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona, es lo que dice la Biblia. Y de allí jamás se saldrá. Y allí cuando llegó, allí se instaló. Y entonces nuestro cuerpo se convierte en una especie de casa de Dios, en una especie de templo, es lo que dice la Escritura. Eso es lo primero. Lo primerito que sucede cuando el Espíritu Santo viene a la persona es que el cuerpo nuestro se convierte entonces en un templo. Antes, en el Antiguo Pacto, cuando Moisés, cuando Israel, allá levantaron un templo, como una carpa muy grande, un tabernáculo lo llamaban, y entonces la presencia de Dios descendía a ese lugar, y se decía, allí está la presencia de Dios. A veces descendía como un fuego, se veía una luz, y allí estaba. Ya hoy no es así. Cuando el Señor Jesucristo vino, entonces eso cambió, y Él dijo, ahora Dios va a venir a morar en los cuerpos de las personas. Y entonces eso es lo que dice el texto de, por ejemplo, 2 de Corintios 6:16.
Pablo dice, está hablando de la necesidad de que el cristiano se cuide, de que el cristiano se consagre a Dios, de que tenga cuidado, de que él ahora es de Dios. Y entonces Pablo le dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como decir, el templo de Dios es una cosa y los otros templos de otros ídolos es otra cosa. Y dice, vosotros sois, los cristianos, los creyentes, vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces eso es lo primero. Nuestro cuerpo, su cuerpo, cuando usted reconoció el señorío de Cristo sobre su vida, su cuerpo se convirtió en un templo. Vino a ser el templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, esa santa presencia en nosotros, el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros demanda que seamos cuidadosos. Esto es un templo, decimos templo, y lo es, pero ¿cómo le digo? Esto es un templo físico. Aquí tratamos de dedicar solamente para las actividades de la exposición de la palabra. Si alguien me dice, hermano, tengo un cumpleaños, ¿me puede prestar el templo para hacer una fiesta para la hija? Yo le diré que no. O sea, creo que este lugar lo hemos consagrado solamente para la actividad espiritual y no para cumpleaños, no para otros festejos, para otro tipo de cosas. ¿Sí me explico? Pero este es un local, a fin de cuentas. Esto es un local. Tratamos de mantenerle cierto, pero nuestro cuerpo, sí es el verdadero templo. Y si usted es del Señor y su cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted tiene que ser cuidadoso con qué hace usted con su cuerpo. ¿Qué permite usted que entre a su cuerpo? ¿Qué permite usted que entre por sus ojos? ¿Qué permite usted que salga de su boca? ¿Qué permite usted que entre por sus oídos? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Se fija por dónde vamos? Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso ignoráis, se les olvida que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está en vosotros y lo tienen de Dios? Y termina con la frase, y que no sois vuestros. Que no somos nuestros, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿a quién le pertenece su cuerpo? ¿A quién le pertenece su cuerpo? A Dios. Por eso usted, que es un hombre cristiano, no puede ahora agarrar de su cuerpo e irse a un prostíbulo. El Señor lo libre y nos limpie de todo eso. Pero el apóstol Pablo dice, no puedo, no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, no puedo agarrar el cuerpo que es del Señor y unirlo a una prostituta, dice el apóstol Pablo. No puede ser, definitivamente. Le pertenecemos a Dios. Pero a veces nosotros somos muy permisivos y nos sentamos a ver cualquier cosa en el televisor. No está bien. Y nos sentamos a ver cualquier cosa por las redes, no está bien. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a cosas, usted sabe, moralmente bajas, indignas. No puede ser. Solamente estoy viendo, no puede ser, no debería ser, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y usted no es suyo. En tercer lugar, lo tercero que se desprende de esa realidad de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabe? El Espíritu Santo no es indiferente. Aunque no nos hable con una voz audible, aunque no lo veamos, aunque no sintamos escalofríos, no sintamos nada sobrenatural, Él está allí. Y dice Santiago 4:5 que está allí y nos anhela. Ese anhelo es que nos quiere, que nos desea, pero ¿cómo? Celosamente. El Espíritu Santo dice, nos anhela celosamente. Nos quiere para Dios, solamente para Dios. No es indiferente. Y en cuarto y último lugar, Efesios 4:30. Ese Espíritu Santo, hermano,
lo podemos contristar, lo podemos apagar, lo podemos incomodar. El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hemos recibido, estoy terminando, la más grande bendición posible, mis hermanos. Dios ha venido a morar con nosotros. No lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a ver, no sabemos todavía el alcance de todo esto, de que Dios esté con nosotros. Si el Espíritu Santo está conmigo, ¿quién está conmigo? Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Si Cristo está en mí, entonces Dios está también en mí, porque Jesucristo es divino. Es Dios. Y todo lo que eso implica, no tenemos idea. Pero si permitimos que eso nos afecte, vamos entonces a reconsiderar cuál es nuestra convicción con relación al Espíritu Santo. La evidencia de que tenemos al Espíritu Santo no es que hablemos en otras lenguas, de paso. Puede ser que jamás hablemos en otras lenguas. Y eso no significa que no esté. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros? Se lo diré así. La evidencia es que honremos su presencia. Que honremos su presencia y que vivamos en pureza. Pureza. Este mundo está lleno de cochinadas. Nosotros estamos llamados a vivir en pureza. La Biblia le llama eso santidad. Esa palabra nos suena muy seria. Esa palabra nos suena no sé a qué, pero sí, pureza. Una vida limpia, una vida pura. Nuestros pensamientos deben ser puros. Nuestros ojos deben ser puros, todo nuestro sentir debe ser puro y tenemos que batallar con eso y decirle al Señor que nos purifique. Y si nosotros nos purificamos, por decirlo de alguna manera, entonces eso es evidencia de que el Espíritu Santo en verdad está en nosotros. Una conciencia limpia delante de Dios y nuestro semejante. Termino. Estamos llamados a ser creyentes de convicciones firmes, convicciones irrenunciables, convicciones que definan nuestra manera y nuestra forma de vivir mientras estemos en esta tierra. A eso estamos llamados, nada más y nada menos. Puede inclinar un momento su rostro. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos podido mirarnos un poco en el espejo de tu palabra. Te agradecemos por todo lo que has traído, Señor, a nuestro oído, a nuestro pensamiento y corazón en esta mañana. Ayúdanos a ser cristianos de convicciones firmes. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de convicción, Señor, en los asuntos de nuestra fe, Señor, y de nuestra relación contigo. Ayúdanos, bendito Dios, a conocerte y a abrazar, Señor, cada uno de esos aspectos que forman parte de nuestro vivir y de nuestro relacionarnos, Señor, contigo y con nuestro semejante. En nosotros solamente hay una gran debilidad, pero en ti hay todo poder. En nosotros solo una gran necesidad, pero en ti, Señor, está la abundancia, Señor, más que suficiente, Señor, para nosotros.
Y por ello, Señor, te rogamos y te pedimos en esta hora que de esa abundancia tuya, Señor, nos comuniques lo que necesitamos, Señor, para que podamos responder, Señor, a tu misma voluntad, a tu mismo deseo. Seamos transformados, seamos renovados, seamos afirmados en ti. El cambio se opere desde lo más profundo de nuestro corazón y pensamiento, desde el sentir de nuestra alma, desde allá, desde lo más recóndito, Señor, de nuestro imaginar, de nuestro pensar, y vaya calando, Señor, en cada aspecto de nuestro vivir, de tal forma que podamos agradarte, responder a tu voluntad, responder a tus propósitos, llevar una vida con propósito, de conformidad, como leímos, a esas buenas obras que tú has preparado para nosotros. Que no perdamos, Señor, nuestro vivir, que no perdamos, Señor, nuestro tiempo, que no perdamos nuestro momento, que no perdamos, Señor, nuestro paso por esta tierra. Podamos responder, Señor, a lo que tú esperas y has preparado y demandas de nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades, por tu palabra, ese espejo maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor.